Aquí estamos de nuevo en una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Donald Duarte, jugador de Cash Games. Bienvenido, Donald. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal toda la audiencia? Gusto Me, estar aquí, gracias por la invitación. me gustaría lo primero de todo que te describieras un poco, pues, qué estás jugando actualmente, un poco qué estás haciendo con tu vida, de manera resumida. Sí, bueno, me dedico a los cash games, ¿no? Estoy jugando average stake más o menos 750 entre No Limit 1000 y No Limit 500. Entonces, es básicamente lo que he venido jugando estos últimos 8 años ya, desde el 2017 jugando mid stakes, y es un poco de lo que vengo haciendo, ¿no? Ujú. Me has dicho fuera de cámaras que llevas 13 años siendo jugador profesional de póker. Sí, En estos... arranqué. Sí, sí. No, no, te decía que arranqué ya por el 2012, ya mi primer año como profesional, por decirlo así. Estaba jugando No Limit 25 y en ese mismo año llegué a No Limit 100 para mediados del año. Y bueno, desde ahí ya básicamente me, me empecé a dedicar por completo al póker, te diría, ¿no? Ujú. La pregunta que tengo es, en estos 13 años como profesional, ¿cuáles han sido tus mayores aprendizajes? ¿Qué podrías decir a gente pues, que está empezando o está empezando a profesionalizarse o que ya lleva años pero que todavía no ha aprendido ciertas cosas? Yo creo que una eh, de los mejores aprendizajes que he tenido es tratar siempre de estar en una sola estrategia, ¿no? Sobre todo a día de hoy, me parece que hay mucha información, que no necesariamente significa que esté mal eso, pero sí que es verdad que cuando vas agarrando un poquito de todos lados, puede ser un poco contraproducente si no tenés bien sentadas las bases, ¿no? Entonces yo creo que desde el inicio estar en una misma dirección me ha ayudado a estar siempre navegando con mayor tranquilidad, diría, ¿no? Ujú. O sea, ¿te refieres a estrategia de póker técnica o estilo vida Sí, o... en la parte técnica diría, ¿no? Sobre todo porque eh, hay muchas ramificaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, si vas probando una y otra, sobre todo cuando todavía estás en microlímites, creo que puede ser algo contraproducente porque no vas a tener muy claro cuál es la mejor estrategia y cosas de ese estilo. Entonces, parece que es algo importante tener en cuenta. Ujú. O sea, si puedes un poco profundizar, ¿te refieres a tener un sizing solo o tener una estrategia más sólida o en qué sentido? No, a lo que me refiero, por ejemplo, es que yo recuerdo cuando arranqué a jugar, en su Ujú, momento la principal escuela era Poker Strategy, ¿no? Entonces, ujú, yo recuerdo en su momento que veía todos los videos de Sammy Forever, que era un crack, un fenómeno en esa época, toda una leyenda. Luego, cuando surgió Educa Poker, me centré en toda la estrategia que venía permeando la escuela como tal, y ahí fue, por ejemplo, donde conocí a Jordi, y siempre desde que me tomé el coach con él, ujú. me centré básicamente en ese tipo de estrategia que él trataba de enseñar, y creo que perfeccionar o tratar de jugar lo mejor posible esa estrategia me permitió poder avanzar y no estar centrado como estar pendiente de otro tipo de situaciones que se van dando y cosas de ese estilo, ¿no? Ujú. O sea, te refieres a tener un solo mentor y lo que te dice ese mentor le haces caso y no tener... O sea, no ver información de más de un sitio, ¿no? Lo veo de esa manera, salvo cuando ya empezás a tener como un criterio bastante bien desarrollado donde puedes darte una noción bastante clara, donde decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto no me aporta mucho, todo ese tipo de cosas yo lo tendría en cuenta, sí. Ujú. Vale, aparte de eso, ¿alguna cosa más? ¿Algún aprendizaje más que te hayas sacado que crees que la gente suele fallar? Yo creo que la constancia, ¿no? Al final, dentro de las ventajas y desventajas que tiene el póker es que somos nuestro propio jefe y eso también tiene su desventaja cuando no estás dispuesto a poner el trabajo que se necesita y es muy fácil como dejar pasar esa constancia en las sesiones, en el trabajo y todo ese tipo de cosas. Es bastante difícil de llevar, sobre todo si no lo sabemos aplicar bien. Ujú. Sí, hoy en día es como que a la gente le cuesta lo de la disciplina, ¿no? Yo veo mucho eso de que la gente quiere ser profesional o ya es profesional, pero luego
falla un día o se toma una semana de vacaciones que no tenía planeado o ahora como con no sé quién o un poco eso. Y lo otro que has dicho también, estoy bastante de acuerdo, que la gente se centra en aprender diferentes estrategias como mal, pero en vez de centrarse en una y ser muy bueno en esa estrategia, aunque no sea la mejor, pues mejor ser muy bueno en una cosa que ser Claro, un poco aprendiz en muchas estrategias que te estás un poco liando muchas veces. claro, 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 lo veo de igual de esa manera. De hecho, recuerdo una frase que me comentó Jordi en su momento, ¿no? Que la dijo en un coach y era como, creo que se lo había comentado a un amigo de él, que prefería jugar al 80% una estrategia mediocre que jugar al 20% una estrategia perfecta, ¿no? Y eso, recuerdo que en su momento se me quedó grabado y dije, bueno, voy... También creo que te tiene que gustar mucho el enfoque que le va dando a tu juego, ¿no? Porque eso va a ayudar a que se simplifique todo, que se te dé con mayor naturalidad, que simplemente cuando empiezas a buscar estrategias un poquito más complejas o que no crees que se adaptan a lo que vos se te da con más naturalidad, eso hace que haya un desgaste, sea más complejo, interiorizar, querer sentarte a estudiar y todo ese tipo de cosas. Parece interesante que creo que la gente cuando va subiendo niveles piensa, hostia, pues alguien como Donald que ya está jugando niveles altos, tener una estrategia ultra compleja y el decir un poco que seguramente tengas muchos conocimientos, pero que es mejor tener una estrategia más simple, pero que tú realmente dominas. Y al final vas a ganar a los rivales dentro de esa simplicidad porque lo haces, vamos a decir, mejor que ellos, ¿no? Creo Claro, que... yo, de hecho, algo que me parece siempre cómico, por ejemplo, es que yo no, cuando pasan estos, porque ahorita estuvo de moda el coin poker, el, el mundial, ¿no? De cashing, yo realmente ese tipo de contenido trato de no consumirlo y es básicamente porque creo que esa gente está jugando en una liga completamente diferente que no se aplica para los stakes que yo pueda estar jugando o cosas de ese estilo. Entonces, creo que no me le podría sacar el mayor provecho para lo que a día de hoy estoy intentando hacer o intentando buscar, ¿no? Entonces, como alguien de No Limit 5 que quiera venir a buscar la estrategia de alguien que está jugando No Limit 500, difícilmente se va a aplicar para el stake que él está jugando. Sí, el hecho de, si estás en un nivel 25, una estrategia para vencer en un nivel 25 y no... Que veo mucha gente que está estudiando para cuando esté jugando en el nivel 200. Es como, yo pienso, pues ya estudiarás cuando llegues al nivel 200, ¿sabes? Exacto, exacto. Hay Tampoco que, sí, 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 sí. ir paso a Realmente pasos. en los primeros stakes es tratar de tener un juego sólido, intentando cometer pocos errores, saber de dónde viene el win rate, de dónde viene el dinero, que en este caso son los recreacionales, saber cómo explotarlos bien, sobre todo en esos stakes donde lo que abundan son recreacionales y que todos los regulares están cometiendo los mismos o incluso errores más graves que lo que está cometiendo el jugador en esos stakes, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia también cuando alguien va subiendo de stake rápidamente a alguien que simplemente se centra en estudiar contra regulares y nunca ver juego de recreacionales en este caso, por ejemplo. Ujú. ¿Y cuál es la mejor manera para explotar recreacionales? Yo creo que de lo que me he terminado dando cuenta es que el alumno o los jugadores como tal no dimensionan la amplitud de los rangos que pueden llegar a jugar los recreacionales, ¿no? Es decir, muchas veces no tienen en consideración manos porque consideran que ellos no las tendrían y no dimensionan que el recreacional realmente lo que está entrando es a pasársela bien, que no está usando tablas, no piensa en rango, no piensa en materialización, solo piensa en la adrenalina de blufear, no blufear y buscar esa diversión, ¿no? Creo que eso es fundamental, eh, darnos cuenta de eso. Sí, muchas veces pensamos que los demás son como nosotros. Exacto. Vale, abre un botón un 40 y el rival como mucho abre un 47, pero igual está abriendo un 80 y tiene J2. Y tú piensas que nunca está. Claro, claro que no te trivetea esas manos, ¿sabes? Y yo siempre hago que, bueno, no se sabe cuál es la mano favorita del recreacional y seguramente está haciendo cualquier cosa porque simplemente le dio ganas, ¿no? Ujú. Y si tú, por ejemplo, tuvieras que dar un consejo, bueno, aparte de lo que has dado, a alguien que esté en un límite 100 ahí estancado, o en un límite 50, que ve que no progresa o que lleva incluso años dedicándose profesionalmente a ello y ahí está estancado, ¿cuál crees que es los mayores errores? Los mayores errores tienen que ser
no estar bastante empapado con todo lo que tiene que ver el juego, ¿no? Y esto incluye desde tener un coach, un mentor, un grupo de estudio, gente que esté tirando para el mismo lado. Al final el póker es una profesión bastante solitaria donde siempre estar con gente que está dispuesta a estudiar y está siguiendo la misma estrategia que nosotros, eso ayuda siempre a que sea más ameno, a que vayamos progresando aún más y creo que eso también es bastante fundamental para ir cogiendo esa soltura, mantener ese enfoque, ese hambre de ir subiendo stake y no simplemente quedarnos rezagados en una zona de confort, ¿no? Ujú. Y esa gente, bueno, ¿qué tipo de gente crees que hay que buscar y cómo encontrar a esa gente? ¿Cómo lo harías tú? Yo lo primero que me centraría en buscar una escuela, en este caso, por ejemplo, que se adapte a la estrategia que a mí me gusta o que considere que tiene profesores que explican de la manera que a mí me gusta y que creo que se me hace de una manera un poquito más fácil seguir esa estrategia, ¿no? Y bueno, y ya luego de eso ahí podrías crear una comunidad básicamente con los mismos alumnos que están por los foros posteando manos, cosas de ese estilo o Ujú. incluso buscar un coach, eh, porque eso al final los coaches grupales también ayudan a crear eso, ¿no? Ese sentido de grupo de estudio donde te vas a estar reuniendo semanal con gente de tu mismo stake, de que están siguiendo la misma estrategia, que te va a ayudar a progresar y a estar en esa misma sintonía para seguir escalando. Ujú. Sí, yo lo que siempre digo a mis alumnos es como que tienes que tú ser igual que esas personas que estás buscando. O sea, si buscas gente que ambiciosa, que quiere subir niveles, que postea manos, que estudia, que si quedáis a una hora está a esa hora, pues tú tienes que ser esa persona. No puedes esperar a alguien así y tú ser el que menos hace, sino que tienes que ser, pues eso, proactivo, comentar en los Claro, foros, porque te ha dicho gente que comenta en los foros. Si tú no comentas y le escribes a alguien, vas a decir, ¿este quién es? Pero si te ven todos los días comentando, van a decir, ah, vale, es Donald, que está todo el día comentando. Pues quiero que claro. estén en el grupo conmigo. Vale, y luego dentro de ese grupo, ¿tú cómo recomiendas? ¿Cuántos días a la semana quedar? ¿Qué estudiar entre ellos? ¿Cómo hacerlo? ¿O simplemente comentar manos en el foro? ¿O cómo lo harías? Yo recomendaría revisiones, ya sea por Skype o algo así. Creo que es mucho más participativo y creo que la manera de aprender, dependerá cada quien cómo lo tome, pero estar en una reunión de una manera pasiva generalmente no te va a aportar como cuando estás haciendo preguntas y cuestionando todo el rato, ¿no? Básicamente lo que estás queriendo aprender o planteando nuevas líneas. Entonces, en esa parte creo que es como la mejor opción que se tiene y en un proceso de aprendizaje y de constante evolución. Ujú. Y más o menos los grupos, ¿de cuánta gente crees que está bien que sea? Yo creería que los grupos de estudio no deberían de ser de 6. Porque básicamente ya cuando empezás de 8 de 10 cosas así, de los alumnos, ¿no? Me refiero Ujú. a la hora de querer estudiar, ya como que generalmente se pierde un poco esa esencia, ya si alguien no llega o falla en 3, por ahí no. Entonces cuando están 6 o 4, es como que existe ese compromiso también de estar y creo que seleccionar bien los compañeros de estudio es fundamental, Ujú. básicamente. Sí, yo estoy bastante de acuerdo de que no sea mucha gente, porque yo estaba en llamadas que éramos 7, y es lo que tú dices, de que hablan dos o tres y tú al final acabas estando un poco de pasivo de que tienes una duda pero no preguntas, si la Ujú. preguntas hay demasiado, o sea que no fluye la conversación porque como estáis tantos para hablar, Claro. no termina tirando. Entonces un poco que no sea demasiado grande, que sea de eso, tres, cuatro o cinco personas, para que más o menos pues uno pregunta, otro responde, todos dan su opinión, pero que no sea ocho y tú te quedes un poco sin hablar o alguien se queda sin hablar. Sí, exacto, exacto. Marcar manos también, ¿sabes? Marcar mano y presentar mano siempre va a venir bien porque realmente cuando nosotros escuchamos que alguien dice, haría esto y lo otro, uno dice, ah, yo también haría eso. Pero claro, luego trasladar eso a las mesas es realmente lo más complejo, ¿no? Tener esa calidad de A game, de B game, es complejo y hay que trabajar mucho en tu nivel de juego para que cuando estés en B game o C game sea muchísimo mejor que el averaje de los oponentes. Ujú. ¿Y algún consejo para mejorar ese C-Game, por ejemplo?
Yo creo que el estudio, ¿no? Cuando ya tenés bastante bien interiorizado algunas líneas, estrategias, eh, también al final el póker es algo de repetición, por decirlo de una manera, ¿no? Entre más manos jugadas y más vas estudiando y aprendiendo, pues vas entendiendo el juego de una manera que se te va dando un poquito más cómoda, más sencillo, por decirlo de una manera, ¿no? Ujú. Si yo algo que siempre bueno, recomiendo es como lo que tú has dicho, simplificar el juego para tenerlo más interiorizado, no tener demasiada información en la cabeza y que luego cuando estás cansado o tilteado, pues no te acuerdas. Sino lo que tú has dicho Correcto. de tener una estrategia clara, dominarla y al dominarla, pues de manera automática te vas a acordar, vamos a decir. Sí, 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 un poco más de lo mismo, ¿no? Trabajar en esa parte para que cuando estemos en la sesión se pueda trasladar eso, que creo que también esa es de las cosas que poco se dice, pero realmente tiene un alto impacto, ¿no? La calidad de la sesión, de cómo traslado todo lo que estudio en el replayer, poderlo llevar a in-game es una de las cosas más complejas, me parece que hay, y es todo un challenge, básicamente te diría. Ujú. ¿Y tú cómo haces para trasladar eso? ¿Es lo que estudias al juego? ¿Cómo, qué utilizas? Yo trato siempre de estar un poco más, de entrar un poquito más relajado a a la sesión, ¿no? Con el tiempo también vas eh, conociéndose a uno mismo, tratando siempre de estar en un modo que crea que puedo estar bastante tranquilo. Eso me ayuda a mantenerme en mi A-game. eh, no alargar tanto las sesiones, sobre todo si estoy refesteando un poco, por ejemplo, sé que esa sesión va a ser más agotadora, quizás un fin de semana donde hay mucho más acción de recreacionales, etcétera, etcétera, seguramente la pueda alargar, saber en qué Ujú. momento debo bajar el número de mesa, en qué momento tengo que tomarme un descanso, creo que todo eso es fundamental y uno va trabajando, me parece, ¿no? Para ir manteniendo ese ritmo de A Game o B Game. Y como comento, a veces, muchas veces, cuando seguramente es un viernes o algo así, que hay mucho tráfico, vas a estar en un B Game o incluso en un C Game, pero eh, que cuando tu juego ya está trabajado, eso ayuda a tener una buena calidad de sesión, ¿no? Ujú. Yo creo que es importante lo que tú has dicho de que poco a poco vas viendo cómo puedes hacer mejor esto. Darte cuenta, vale, estaba jugando a 8 mesas y al de una hora ya he bajado el ritmo. Vale, pues darte cuenta. Jugar a 8 y al de media hora bajar a 7 y al de una hora a 6. Yo qué sé, por ejemplo. Darte cuenta un poco de de esas pequeñas mejoras que la gente creo que muchas veces no, como que no hace autocrítica y no intenta mejorar día a día y al final pasa un año y está exactamente igual, y está estancado en un límite 50 igual que antes. O incluso lleváis 7 Sí, años. sí, sí. Yo creo que también una de las cosas más comunes cuando platicas con el alumno también creo que es que es muy frecuente escuchar que dicen, no, no me he terminado de sentar en la silla y ya estoy dos cajas abajo. Y creo que eso tiene que ver mucho con la parte de que no hay un calentamiento previo, por decirlo así, ¿no? Algo incluso como quizás verte 15 minutos un video o algo así de póker o revisar una mano o cosas así para que ya el cerebro vaya empapándose un poco y vaya calentando y no entrar en frío a una sesión. Creo que también eso es fundamental y poco a poco con el tiempo uno lo va aprendiendo y lo vas interiorizando y ya casi que se empieza a volver un hábito, ¿no? En ciertas cosas, entonces son como lo que ayuda a estar siempre en esa parte. Sí, o típico meditar para estar relajado o recordarte objetivos como quieres jugar o alguna estrategia concreta que estés estudiando. Sí, un poco que no empieces frío, sino que más o menos tengas claro tu plan de juego. O vale, la estrategia de que voy a jugar es más o menos esta, que la tengo bien estudiada. Y hasta eso te hace entrar un poco en un mejor mood que no sea algo automático. Vale, luego te quería Sí. preguntar, para la gente que se pregunta cómo es la vida de un jugador de póker, ¿cómo es un día a día en tu vida? Desde que te levantas, Bueno, ¿a qué hora te levantas hasta que te acuestas? a día de hoy, debo decir que estoy estudiando bastante más de lo que pensé en su momento, porque estoy reuniéndome bastante con un par de compañeros de estudio, estoy dando coach, entonces realmente estoy trabajando ahorita mi juego en el botón, por ejemplo. Y eso hace que me mantenga más dentro de de las mesas, ¿no? Ahorita. Pero bueno, suelo levantarme bastante temprano, entre las 6, 6:30, por ahí,
me tomo un tiempo para ir activándome, me preparo un café, cosas de ese estilo. Suelo ya luego tomar una ducha por ahí 7:30 de la mañana. Hago un poco de caminadora a día de hoy. Y por ahí de 8:30 generalmente ya puedo hacer una revisión que tenga programada. Los miércoles, por ejemplo, que estoy dando coach. Ya luego, después de esas sesiones de estudio o de coach, ya se hace prácticamente la hora del almuerzo. Si me da chance, me tomo una siesta. Primera sesión. Ya luego por ahí 3 4 de la tarde voy a recoger a mi hijo a la escuela. Un poco de tiempo con él. Y luego, si me queda chance, hago una segunda sesión ya en la tarde. Últimamente he venido jugando un poco en las noches, que lo había eliminado durante mucho tiempo, pero bueno, las mesas han estado espectaculares y he querido aprovechar para estar trabajando un poco ahorita en la noche. Ujú. Bueno, has hablado mucho de que das coach. ¿Qué tipo de coach das? ¿En una escuela, privado, grupal, uno a uno o como? No, son coach grupales. A día de hoy son coach grupales. Des- Tengo ahorita un grupo realmente con el que tengo año y medio trabajando, en el que son 6 alumnos. Ahorita estoy con ellos y hace poco terminé otro coach grupal en el que eran 12 alumnos, si no estoy mal, enfocados entre No Limit 50 y No Limit 100, con los que quedaba 2 horas un día por semana, básicamente, ¿no? Ujú. Sí. Vale. ¿Y la gente se puede apuntar o está cerrado? Generalmente cuando abro las plazas, sí, los aviso por el Discord que tengo, ¿no? Y bueno, ahí es donde se puede encontrar la mayor información, mayor info sobre el coach y la gente se puede sí, apuntar, básicamente el que tenga interés. Ujú. Vale. Entonces están abiertas, ¿no? Vale, pues lo pondré ahí por ahí Sí. en el enlace a Discord, por si a alguien le interesa. O sea, el Discord es simplemente para dar información o qué ofreces ahí en el Discord. No, el Discord también tiene la opción de que podés postear manos, ¿no? Al final trato de pasarme seguido por el Discord, pero también se ha creado una comunidad donde, bueno, alguien postea una mano sobre recreacional, botón un open, o cosas de ese estilo, y siempre hay otro, eh, no necesariamente alumnos, pero sí la comunidad ha desarrollado ya que ellos mismos están comentando sus manos y cosas de ese estilo. Hay una plática variada, análisis de hacks, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, se encuentra muy, muy bueno y creo que es bastante provechoso. Creo que todos los que le sacan provecho al Discord se han visto beneficiados porque siempre hay gente de muy buen nivel que está comentando por ahí las manos que se postean. Ujú. Vamos a decir que es como una escuela, pero gratuita, ¿no? Vamos a decir. Por Algo de así. alguna En su manera. momento, hacía streams y bueno, surgió con la gente que se pasaba siempre a saludar por el streams, Ujú. de abrir un Discord, lo abrí y bueno, se fue sumando gente y a día de hoy creo que hay como 400 personas en el Discord. Ujú. Lo importante es ser proactivo, comentar manos. Así es como más se mejora. Y sobre todo si hay gente de buen nivel. Vale. Sí, sí, eh, seguro. Luego, también has comentado como que tienes un hijo. ¿Cómo haces para compaginar la vida familiar con el póker? ¿Juegas menos que antes? ¿Te organizas de otra manera? ¿Cómo lo haces? Hay etapas donde seguramente sí juego menos, quizás cuando viene un poco el verano o algo así, ¿no? Que sé que por ahí hay alguna vacación o cosas de ese estilo, pero generalmente sí trato de jugar, diría por lo menos unas 80 horas por mes, cosas de ese estilo. Habrá meses donde juego, sí, sí que verdad, 60 o algo así, pero eh, trato siempre de, por ejemplo, en las tardes, dedicarle un poco de tiempo a mi hijo, ¿no? Para compartir. También cuando él ya viene de la escuela, lo voy a recoger el diario. Entonces ya es como esa parte desde las 4 hasta las 6 que ya sé que estoy básicamente con él. O sea, vamos a decir que tienes tu momento concreto con él, entonces el resto del tiempo pues estás más focus, en vez de estar un poco. Que vemos, hay mucha gente como que en su horario como que está disperso que realmente no sabe qué hacer en cada hora. Tú al saber más o menos, esta hora voy a hacer esto, esta hora esto, esto. O sea, tú tu horario más o menos sabes lo que vas a hacer cada hora, ¿no? Más o menos. Yo vengo trabajando en el
con el Google Calendario, ¿no? Donde vengo tratando de estructurar mi semana, por decirlo de una manera, y eso ya me da la facilidad de saber cuándo tocan mis sesiones, cuándo voy a tener por ejemplo, un día en concreto para tener que hacer algunos pendientes, cosas de ese estilo. Entonces estoy tratando de cumplirlo y eso ha hecho que eh, pueda mantener el ritmo que me planteé para este año en cuanto al volumen de manos y cosas de ese estilo, ¿no? De estudio, etcétera, etcétera, sí. O sea, a mí, yo, por ejemplo, en el coaching que hago, lo primero que les digo a los alumnos es que tienen que planificar la semana. Porque muchas veces, Ujú. es de lo que más les ayuda, porque muchas veces es un caos. Pero en cambio, si sabes lo que vas a hacer, es mucho más fácil cumplir, porque ya tienes planificado que 1 hora al día, a esta hora y a esta hora, a esta hora, voy a estudiar. Voy a jugar de esta hora a esta hora. Y a esta hora voy a hacer las tareas pendientes y a esta hora tal. Y más o menos tú ves que es sostenible y luego solo es cumplirlo. Luego igual el problema es, vale, me cuesta cumplirlo, pero claro, si no sabes ni qué vas a hacer, ni cuándo, tienes ese problema y luego cumplirlo. Pero luego, y muchas veces es, ¿qué hago? No sé qué hacer. Va, me pongo a mirar el móvil. Y te quedas ahí media hora. ¿Sabes? En cambio, si Claro. hubieras planificado, ahora estudio 1 hora, luego juego 2 horas, y luego como y luego voy a ver a mi hijo, pues más fácil que no sé si no sé qué hacer ahora. ¿Sabes? Es algo que siempre recomiendo. Hacer como tú has dicho en el Google Calendar o como quieras, pero planificar tu semana entera. De hecho, creo que aporta muchísimo, ¿no? A ver, yo debo decir que lo vengo trabajando hace no mucho, diría a partir de este año, básicamente, pero creo que es fundamental para la persona que le cuesta mucho sentarse a grindar, ¿no? A mí me gusta grindar, entonces tenía el problema de que quizás abusaba un poco más de grindar, ¿no? Entonces, de estar un poco más en las mesas y el hecho de planificarlo me ayuda a respetar esos tiempos. Pero para el alumno que le cuesta mucho grindar, creo que es casi que una obligación porque si no, cuando venís a ver, pasó la semana y bueno, vuelve a ver y dice, es que metí 10 horas nada más, 4.000 manos y realmente, como lo comentábamos al inicio, de las cosas más complejas es cuando somos nuestro propio jefe y tenemos que por nuestra decisión propia sentarnos a trabajar, ¿no? Y creo que también eso se relaciona mucho cuando no tenemos confianza en nuestro juego, realmente, porque cuando alguien tiene poca confianza en su juego, en la estrategia, en cómo se viene sintiendo dentro de las mesas, es difícil realmente sentarse a querer grindar las horas que tocan, ¿no? Sí, yo creo que también un caso típico es que la gente cree que juega más de lo que juega o estudia más de lo que estudia. Luego, o sea, muchas veces yo con un cuestionario, ¿cuánto Sí. juegas? Imagínate, y me dice 100 horas al mes, ¿no? 100 horas al mes. Y luego, cuando se pone a medir cuánto, juega 72. Porque piensa que juega 5 días, pero luego un día le surge no sé qué y ya no juega. Y otro día tal, y otro día se pone enfermo, y otro día, sabes, que siempre surgen cosas que tú piensas que no y estás haciendo mucho menos de lo que deberías. Entonces, el planificar te ayuda un poco a darte cuenta de que, vale, estoy y no he cumplido, estoy y no he cumplido. Un poco tomar responsabilidad de lo que estás haciendo. Te cuenta un poco verdad de si realmente estás haciendo lo que crees o no. Claro, claro, y eso se ve reflejado en la gráfica a fin de mes, ¿sabes? Cuando estás viendo que alguien que juega, por ejemplo, yo veo 9.25, 9.50, no es salvo que tengas algún trabajo o otra cosa que realmente te lo impida, pero no podés estar jugando 15.000 manos, 20.000 manos al mes, porque dice, bueno, que 20.000 manos realmente son 50 horas. Si es tu único, a lo que te estás dedicando, tu único ingreso y cosas de ese estilo, es que no le estás sacando el provecho que deberías, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se va creando ese hueco y también eso debilita la banca, porque lo que estás generando a día de hoy seguramente lo vas a estar retirando para tus gastos y estás desaprovechando la oportunidad de hacer crecer tu banca. También, bueno, luego hablaremos, tú eres de Nicaragua, ¿no? Sí, Claro, sí, aquí sí, en es España es Nicaragua. diferente, pero en España en Olive 25 o 50 tienes que dejar el dinero en la banca, porque si lo retiras no te da para nada. ¿Sabes? Aquí con 1.000 euros, con $1.000, si estás independizado vas ultra justo. O sea, muy muy justo. Claro. Igual en esos sitios vives mejor. Pero, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Pero Sí, bueno, es más dime. económico, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba jugando en el 2012, ¿no? No el 25, incluso cuando estaba ya por 50 o por 100. Recuerdo que retiraba entre 400 y 500 dólares mensuales, no importase lo que ganase en el mes. Era como, no necesito más, esto es lo que ocupo y eso realmente me ayudó mucho a hacer crecer mi banca para luego poder jugar stakes
más alto o ir intentando subir stake con una comodidad que te da el tener la banca, ¿no? Para todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es fundamental aprovechar cuando estamos arrancando para hacer crecer el bankroll. Creo que tiene que ser nuestra prioridad con estudiar y meter volumen, porque yo creo que cuando nosotros nos ponemos a grindar es donde realmente vamos perfeccionando lo que estamos o creemos que estamos aprendiendo cuando estamos viendo videos, viendo clases, cosas de ese estilo, ¿no? Porque al final, como comenté, el póker es algo de práctica y entre más manos vas jugando, más lo vas a ir interiorizando y más vas a ir dándote cuenta de tus errores y cosas de ese estilo. Tú que habrás dado coach a mucha gente, ¿tú crees que la gente dedica pocas horas al póker o se esfuerza menos de lo que debería o que lo hace bien, en general? Yo debo decir que creo que no necesariamente es que se esfuerce menos, pero sí creo que cuando algo te apasiona, sí realmente lo vas a dar todo, ¿no? Y creo que los alumnos que han tenido mayor éxito son personas que le apasionan lo que están haciendo y que están viviendo prácticamente 24/7 para el póker, ¿no? Y esto tiene que ver un poquito con lo adicto al trabajo que uno se pueda volver, básicamente, ¿no? Entre comillas. Y creo que esa pasión que uno va desarrollando por el juego, al final, tarde o temprano, termina dando los resultados, esa constancia, esa disciplina, esa ambición, esa proactividad de estar todo el día por los foros preguntando, viendo clases, devorando, cosas de ese estilo, es fundamental. Me parece interesante porque la última entrevista que hice a Albert Grané, no sé si le conoces, Sí, 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 lo conozco. él dijo lo mismo, de que la cualidad número uno es como la pasión, de que la gente que tiene pasión, como no está trabajando, porque es lo que le gusta, le dedica muchas horas. Y luego hay gente que como lo ve como un trabajo de ganar dinero, pues es como, me apetece quedar con la novia, pero me quedo grindando. Me apetece ver una serie, pero me quedo grindando. Es más una obligación y le dedica muchas menos horas, menos calidad, que el otro que dice, Buah, prefiero grindar que estar con la novia o ver una peli. Yo qué sé. O sea, es que se tiene que obligar a no jugar que a jugar y a estudiar. Vamos a decir, entonces es Claro. como un poco darte cuenta hasta qué punto tienes pasión por el póker o simplemente lo estás haciendo por ganar dinero y así, que va a ser realmente bastante más difícil. Creo que cuando yo creo que el dinero es una consecuencia y cuando lo principal, tu principal prioridad o tu principal combustible es buscar el dinero, eventualmente lo vas a terminar dejando porque es desgastante, sobre todo cuando estás pensando en el dinero y las sesiones, que si lo vemos realmente, la mitad de las sesiones son perdedoras que seguramente terminaba así, 50 blinds abajo esa sesión, 150 blinds y luego cuando tenés una buena sesión todo eso va sumando y al final del mes quedas en positivo. Realmente es duro, ¿no? Y ahí hay que trabajar mucho el mental porque esa sensación de que, bueno, uno se sienta a trabajar y no necesariamente está ganando y no está ahí, volvés a ver la gráfica y uno dice, bueno, pero estoy metiendo las horas y no llegan los resultados, eso es desgastante y creo que eventualmente termina pasándole factura a la persona que no tiene esa pasión y ese amor por el juego. Ujú. Si eso me pasó un poco a mí, o sea, a mí me iba bien, incluso teniendo buenos resultados, lo que, como bueno, lo que te he explicado un poco antes, como no tenía tanta pasión por el póker, se me hacía pesado ponerme a jugar. Y Sí. aunque iba bien, era como, "Fua, otro día tengo que jugar". Y al final llega un momento como que te quemas y dices, claro, yo tenía, vamos a decir que tenía bastante banca, entonces, bueno, como que no necesitaba ese dinero para vivir. Entonces pierdes un poco la motivación, es como si vas muy justo. Entonces, claro, llega un momento que dices, ¿para qué estoy jugando cuando me apetece más hacer otra cosa? Y es un día sí, un día también, ¿sabes? Claro. Intentando jugar por dinero, intentando subir, pero a la vez como no tienes la pasión, pues no consigues competir contra los mejores. Vamos a decir que sí que tienen esa pasión. Entonces yo lo entiendo perfectamente, de que te cuesta, es como te cuesta mucho, es como ir a un trabajo que, eso, como un Que trabajo no que te no te gusta. apetece. Entonces, claro, los Claro. demás sí, entonces es difícil competir ahí. ¿Vale? Luego, relacionado con eso, ¿tú cuál crees que es la mentalidad para triunfar en el póker? Si tuvieras que decirle, explicarle a la gente. Eh, yo creo que tiene que ver, lo relacionaría un poco más de lo mismo, ¿no? Con esas ganas de querer progresar.
de estar bastante activo en lo que estamos haciendo, de estar en constante evolución, ya sea en una escuela, con un coach, estar trabajando tanto dentro como fuera de las mesas. Creo que esa es una fórmula que muy pocas veces falla y diría que no se me ocurre a alguien que lo haya puesto en práctica y termine fallando, ¿no? Entonces, creo que lo relacionaría de esa manera. Ujú. ¿Sí? Podríamos decir también ser humilde, estar en una escuela y todo eso, ¿no? Está bien. Yo creo que eso tiene que ser algo, ¿no? Al final creo que en el póker hay mucho ego, me parece. Y ser humilde para recibir toda esa crítica, para estar dándote cuenta de que no necesariamente la mano está bien jugada, poderte alimentar de todo eso, incluso cuando sea tu momento de presentar manos, llevar manos con realmente dudas, es fundamental para ir evolucionando, ¿no? Decir, el coach está para hacerte progresar en esa parte, de darte otro punto de vista, intentar de que se abra un poco la cabeza, como dicen, pensar fuera de la caja, Ujú. y todo eso te ayuda a estar, sin dudas, a evolucionar, ¿no? Si te está gustando este podcast y eres una persona que se toma el póker muy en serio y quieres que te ayude a escalar niveles trabajando todo lo que está fuera de la parte estratégica del póker, ya sea tus rutinas de póker, tus hábitos de póker, la mentalidad en el póker, el estudio eficiente y muchas cosas más, mándame la palabra póker por Instagram y veo si te puedo ayudar. Vale, y hablando de todo eso, ¿quiénes han sido tus mayores mentores en el póker y cómo te han ido? A ver, yo en el 2017, cuando solía jugar full ring, ¿no? Ujú, Y en el 2017 hice el cambio a shorthanded y ahí conocí a Jordi, ¿no? Un amigo me recomendó el coach con Jordi, me lo tomé, creo que fue un antes y un después, lo he comentado, siempre se lo he dejado saber a él también, un antes y un después en mi carrera ujú, como jugador, ¿no? Fue algo realmente, lo que digo, te abre la cabeza por completo. Y bueno, me tomé un coach con él en el 2017. Ahí conocí a Luis y empezamos a estudiar prácticamente diario. Y un poco lo que comentaba, ¿no? Yo recuerdo, yo le hago el comentario a alumnos. Yo sabía que Luis iba a estar todos los días, 8 o 9 de la mañana, sentado en la computadora. Nosotros ya habíamos quedado. Si yo no llegaba, ya ese era asunto mío. Pero entonces el estar con él, siempre revisando, me hacía estar en constante evolución con el coach que nos estábamos tomando con Jordi. Luego me volví a tomar otro pack de 20 horas en el 2020 con Jordi. ujú. Cuando lanzaron Cash Academy, estuve en el primer coach, que fue en el 2023. Así que diría que básicamente el coach por excelencia siempre fue Jordi, y un poco lo que comentaba, no confié de momento número uno en la estrategia que él me estaba enseñando, lo estaba aplicando en las mesas, me estaba dando resultados, se me hacía fácil de interiorizar. Entonces creo que fue como todo el conjunto y traté de no irme por otro rumbo, por otros caminos. Y bueno, a esos hay que sumarle todas las horas de estudio con Luis, que siempre fue un pilar, ¿no? Para estar ahí estudiando y progresando y cosas de ese estilo. Si es un poco lo que has hecho al principio de la entrevista, de simplificar, de que tú has dicho, voy a coger a este coach y siempre va a ser el mismo y le voy a hacer caso en todo. Y también, bueno, me imagino que claro, la gente se puede preguntar, ¿por qué va a estar 6 años con el mismo coach si ya se ha aprendido todo? Pero la cosa es que Jordi va aprendiendo también. Entonces tú vas Exacto. aprendiendo, cuando tú aprendes lo que te dice, él aprende otra cosa y le vas, bueno, vas aprendiendo ahí con él. Vamos a decir. O sea, Exacto. que nunca llegas a un límite, podemos decir. Sí, es tal cual. De hecho, los últimos coaches que me tomé, ya incluso en este último que estuvo Luis también, es que son coach y son personas que están en una constante evolución. Entonces, realmente lo que podrías haber estudiado hace un año, año y medio, que ya eso lo evolucionaron. Hay nuevas estrategias que vienen interiorizando, ¿cómo se llama esto? Asimilándolas y digiriéndolas para que se haga más fácil para el alumno a la hora de transmitirla. Entonces, como bien comentas, es algo de nunca acabar, ¿no? ¿Y cuáles dirías que han sido lo que más has aprendido de ellos? ¿Desde a nivel técnico, de como persona o...?
Por ejemplo, en De todo. 2017, si te acuerdas. Diría de todo. A ver, yo veo mi hat, de hecho tengo la primera clase ahí, se lo comentaba a él de que cuando la vi me dio risa, ¿no? El típico Women in Flow 46, cosas de ese estilo, no peleaba a los botes pequeños, entonces todo lo que tiene que ver con la parte técnica, sin duda, es decir, con todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, cosas de ese estilo, sin duda. Y luego, creo que todo es un conjunto, te va moldeando, ¿no? Cuando vas viendo la disciplina, el hambre, la ambición, el amor, la pasión por el juego que ellos tienen, es que es imposible que te vaya permeando, ¿no? Y al final, como te comentaba, el hecho de estudiar bastante con Luis, que a día de hoy todavía sigo estudiando con él, te hace estar en ese camino de seguir dando esos pasos y tratar siempre de ir mejorando y cosas de ese estilo, sí. Ujú. O sea, no solo es. Yo lo noto mucho que me dicen que no solo es el hecho de que te den información o algo que no sabes, vamos a decir, sino también es a nivel mental te ayuda. Por ejemplo, tú has dicho que la pasión y todo eso es como que se te contagia, ¿no? O sea, que tienes más pasión por el póker gracias a escucharles. Podemos decir. Sí, 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 sí. A ver, a mí siempre me apasionó el póker. Realmente desde que lo empecé a jugar sabía que era algo. Yo recuerdo cuando me di cuenta que había gente que se ganaba la vida jugando al póker, yo dije, esto me fascina, tiene que ser para mí. Y realmente puse todo lo que podía en su momento a ir por el sueño, ¿no? De jugar al póker. Y creo que todo eso se va sumando. Y ya conoces a otras personas que están en el mismo camino, creo que es muy fácil dejarse guiar de una manera, por decirlo así, ¿no? Ujú. Luego también has comentado que fuiste profesor, ¿no? En Casa Academy. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué aprendiste de todo ello? Sí, yo estuve el año pasado, todo el año estuve dando clase en Cash Academy a los alumnos que estaban entre No Limit 50 y No Limit 100 y un poco más de lo mismo. Creo que la manera cuando ya estás dentro de Cash Academy te das cuenta y aprendes mucho a elaborar un collage, todo lo que hay detrás, básicamente toda la evolución. Creo que me ayudó a madurar muchísimo como profesor. Entonces, estaba revisando prácticamente todas las semanas manos con Luis, con Jordi, grabando material, cosas de ese estilo. Entonces realmente es una constante evolución de nunca acabar, ¿no? Entonces diría que fue algo espectacular y sin duda también como profesor, como coach, también hay un antes y un después por todo lo que significó estar en Cash Academy, estar de la mano con ellos, ver todo lo que ellos están cómo están estructurando un coach, todo eso, ¿no? Al final, siempre estoy agradecido, básicamente, con Jordi, con Luis. Sí, Sí, que es como ver desde dentro cómo se hacen las cosas bien, ¿no? En vez de tú por tu cuenta pensar que se hacen de una manera, pero alguien que ya tiene resultados y que tiene años de experiencia, pues tú ves, sí, realmente lo hacen así. Que aprendes mucho más exacto, como dar exacto. coach o lo que sea. Sí, Em, sí. vale, cambiando de tema, me gustaría preguntarte por la comodidad una vez que ya empiezas a ganar bastante dinero. Porque imagino que si juegas No Limit 750, vives en Nicaragua, como que tienes una vida, vas a decir, cómoda. Entonces, ¿cómo hacer para no relajarte? ¿Cómo has hecho tú para decir, pues no, no me relajo? Sigo apretando. Creo que si bien es cierto, hay algunos momentos donde te relajas. La realidad de las cosas es que creo que se relaciona un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, puede sonar repetitivo, pero es que realmente cuando te gusta el juego, no lo sentís como un trabajo. Sentís como más bien estás esperando la hora para ver a qué hora es la sesión. Por ahí abro una sesión en la mañana y digo, bueno, no hay mesas, no hay ni con quién jugar. Estoy esperando que sea la tarde para hacerlo. Entonces, creo que eso hace que sea mucho más fácil. Y si bien es cierto, el dinero siempre viene bien y todo eso, creo que es una consecuencia. No llega un punto en donde realmente no estás jugando necesariamente por el dinero, porque sabes que va a venir, ¿no? Eventualmente. Entonces, porque estás probando una estrategia nueva, porque estás viendo qué es lo que está pasando en las mesas, porque estás más pendiente de ver qué es lo que está haciendo el metagame, para ver si lo que has venido estudiando viene dando su fruto. Creo que es algo que se disfruta. Yo a día de hoy todavía disfruto mucho
las sesiones de póker. Extraño un poco los torneos, que me gustan los torneos, no suelo jugarlos, pero aparezco un poco cuando están las series, pero realmente todo lo que tiene que ver con el cash. Hay algunos momentos donde sí que, verdad, un mes o quizás un mes y medio, poco volumen por cosas quizás que estoy haciendo fuera de las mesas, pero Ujú. luego cuando estoy ahorita, por ejemplo, estoy grindando a tope siempre. O sea, podemos decir que te apetece más jugar al póker que otra cosa, lo que hemos dicho antes, entonces, que no es por dinero, sino porque te gusta, podríamos decir. Siempre trato si me voy a involucrar en algo, trato de que no me quite mi tiempo de póker, realmente. Sí, trato de estar más centrado en las mesas. Ujú. Vale. Luego, si tuvieras que decir, por ejemplo, gente de niveles bajos, los mayores leaks que suele tener, ¿cuáles crees que podrían ser? Técnicamente, Sí, o en general. técnicamente diría que los botes pequeños, mucha pasividad de media, Ujú, eh, no saber jugar contra los recreacionales, ujú, quizás errores un poco costosos, ¿no? En botes grandes, cosas de ese estilo. Eso sería como la parte técnica, diría. Y luego en la parte del mental puede ser mucho, en la parte del mental y lo que conlleva eso, diría que es el poco compromiso para quizás para estudiar o para grindar o para querer estar en esa evolución, ¿no? O sea, ujú. ¿Y para gente que está en un Limit 50 y en un Limit 200, lo mismo? creo que en No Limit 50 y No Limit 200 es fundamental tener un coach, ¿no? Porque te va a llevar de la mano. Básicamente ya son stakes donde se puede ganar un muy buen dinero. Básicamente No Limit 50, 100, 200. Y ya cuando estás en 200 estás prácticamente a un paso de stakes bastante altos como 500 y eventualmente estar eh, choteando 1000 y abriendo mesitas de 1000 y elevar el average stake. Entonces creo que ahí también tiene que ser no estar en ese conformismo, en esa parte de quedarte en esa zona de confort, de estar jugando No Limit 100 o No Limit 200. Yo creo que para eso, tener un grupo de estudio, estar con un coach, estar enfocado, buscar ese salto de stake, tiene que ser fundamental. Ujú. ¿Y tú personalmente, cómo haces para estudiar? ¿Cómo estudias tú en tu día a día? Yo siento que interiorizo muchísimo mejor en las revisiones, ¿no? Se me hace un poquito más tedioso, por ejemplo, estudiar con el whisky. Pero Ujú, eso me ayuda mucho cuando estamos en las revisiones, por ejemplo, con mis otros dos compañeros ahora de estudio, que estamos viendo esa parte del wizard, lo que está haciendo el meta, haciendo un poquito del not locking, todo ese tipo de cosas. Siento que así lo interiorizo mejor y luego cuando lo estoy poniendo en la práctica, ahí es donde creo que se me da un poco mejor, ¿no? Siento que lo interiorizo de mejor. Entonces estoy básicamente estudiando 2 veces por semana. El mes pasado estuvimos 3 veces por semana, fue un poquito desgastante, así que bueno, bajamos a 2 veces por semana, estarnos reuniendo para sesiones de estudio. ujú. Y luego aparte del coach, ¿no? Y luego, Luego el coach que das aparte. y luego el coach, sí, 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 Ujú. seguro, sí. El coach Vale. realmente viene siempre bien, ¿sabes? Porque te ayuda a mantenerte engrasado, a estar solidificando aún más las bases, ¿no? Para los alumnos y todas esas cosas, sí. Vale, ¿y tú cuál dirías que es la manera más eficiente? Si estás en low mid stakes, la manera más eficiente de estudiar, me imagino que una escuela, pero ¿cómo lo harías en concreto? Yo creo que si estoy en low stakes, sí tiene que ser una escuela. Básicamente porque una escuela tiene un muy buen precio, tiene mucho material, están las clases, que seguramente habrán clases semanales y todo ese tipo de cosas, y ahí va a haber mucho contenido para ir digeriendo e ir subiendo stakes. Luego cuando ya estás prácticamente en 950, 200, sí creo que tiene que haber una atención más personalizada, que creo que es un poco de lo que pecan las escuelas, ¿no? Que al final no puedes tener una atención muy personalizada y creo que cuando ya estás en esos stakes sí hace falta tener ese mentor que te pueda estar resolviendo dudas o estar de una manera más cercana. O sea, podríamos decir
cuando empiezas, bueno, escuela, participar en clases, foros y todo eso, y Ujú. luego ya como mítico grupal de 10 personas, ¿no? O algo así, o 15 Incluso de menos si se o puede, menos. cosas de ese estilo, sí, 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 Ujú. sí. Si yo tengo algún alumno que está en grupos de 4 personas, el coach y otros 4, bueno, 4. Claro, Así que claro, claro. tienes mucho más uno a uno al profesor, aunque sea más caro, luego si le sacas provecho vas a subir más rápido. Yo creo que el coach uno a uno también te mantiene un poco alejado, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, cuando estás con otros tres, cuatro compañeros de estudio, siempre te vas a reunir y vas a ver otro tipo de líneas que la gente viene probando y cositas hablando. Mientras que cuando estás en un coach uno a uno, pues tiene la desventaja de que si no tenés otros compañeros de estudio, realmente no vas a estar en esa constante evolución, salvo el día que te toque la clase. Ujú. Sí, sí, sí. Vale. Luego, ¿cuál ha sido el momento más duro en el póker y cómo lo superaste? Yo creo que el momento más duro en el póker puede ser que estuve alejado por allá por el 2020, unos 6 meses, cosas de ese estilo, Ujú. alejado de las mesas y bueno, cuando volví sentí que estaba demasiado oxidado, por decirlo de una manera, ¿no? Que no estaba saliendo bien y prácticamente no te acordás ni de cómo jugar una mano. Y ahí fue cuando me tomé nuevamente el coach con Jordi, en el 2020. La segunda vez me puse en contacto con él y le dije, Jordi, estoy ni para atrás ni para adelante. Y me dijo, bueno, vamos a trabajar. De hecho, trabajamos 10 horas, básicamente, si no ¿Eso recuerdo era un mal. uno a uno o era un grupal? En ese momento era un uno a uno. Ujú. Y bueno, trabajamos 10 horas y obviamente los resultados empiezan en automático, ¿no? Yo recuerdo, incluso en el 2017 es que se pagan solas prácticamente las horas, ¿sí? Para que la gente sepa cuánto costaba más o menos, yo porque lo sé, porque lo dejo una vez. ¿Cuánto cuesta una Sí, sí, hora sí. con él? A día de hoy no lo sé, pero en su momento, en el 2017 recuerdo que costaba 5.000 euros las 20 horas. ¿Y en Sí. 2020? Pero en el 2020 creo que estaba, si no recuerdo mal, era como por 7.020 horas. 7.020 horas, sí, el pack. Ujú. No Vale. recuerdo, sí, sí. Sí, a mí me sonaba que era 10.000 20 horas. 20 horas. O sea, lo que me Quizás. refería es que puede parecer, joder, que caro, 7.000 euros por 20 horas, ¿no? 350 la hora. Pero tú has dicho, lo amorticé muy rápido, porque claro, eh, tú al jugar niveles bastante altos y como vas aprendiendo y al poner bastante dinero vas a aplicar todo lo que te dice y todo eso, vas a tener mucho compromiso, vas a jugar mucho más y estudiar mucho más, le vas a sacar bastante más provecho, que parece caro, pero luego acaba siendo barato, por eso cuesta esos precios. Claro, claro. Algo también a tener en cuenta es que generalmente cuando te tomas un coach y ya te logras establecer en niveles altos, como fue mi caso, por ejemplo, es que eso te sirvió para toda la vida. O sea, realmente no vas a dejar de generar, ¿no? Que uno piensa que, bueno, pagué 7, pero cuando lo vuelvo a ver. Y eso es del día de hoy y seguís produciendo sobre eso, ¿no? Sobre la base que sentaste en ese coach. Ujú. Y luego una cosa importante es que si tú ese coach, bueno, igual justo no, tú no, pero en vez de pagar 7.000, pagas 1.000, no tienes el mismo compromiso, ¿sabes? Eso suele pasar un poco, sí, 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 sí que es verdad. Pero, pero bueno, creo que tiene que ver con la parte del alumno, sí. Ujú. Sí. Luego, relacionado con eso, de los malos momentos, la gente se preocupa mucho de los downswings, sobre todo tus primeros downswings y todo eso, que la gente son los que más mala suerte tienen del mundo. Ujú. ¿Cómo recomendarías a la gente lidiar con los downswings? ¿O cómo lo haces tú o cómo lo hacías? Yo, que me vi tu entrevista, la que le hiciste a Jordi, a mí me gustó mucho lo que él comentó y de hecho yo soy partidario de lo que él comenta, de que realmente el downswing tiene que estar muchísimo más relacionado con un mal juego. No significa que no vas a perder manos por bad beat, claro que lo vas a hacer, pero siempre que nosotros entramos en ese periodo de mala racha o de malas manos, cosas de ese estilo, si el down fue de 15 cajas, nosotros terminamos regalando 10 cajitas, 15 cajitas más, entre til, presionando más manos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver. Ahora, cuando tu win rate es muy alto, realmente los downswings se sienten menos, porque si alguien tiene un win rate de 6 7 blinds,
seguramente un down lo podrá tener even durante cierto periodo o estar ganando a dos blinds, que suena como que no, pero realmente sigue siendo un win rate decente si estás en down, ¿no? Pero claro, cuando tenés un B-game que no está bien trabajado, estás tilteando en las mesas y cosas de ese estilo, y encima tu A-game te da para estar a tres blinds, cuando te golpea un downswing seguramente vas a estar a -4, -5, y ahí es donde creo que se magnifica todo. Ujú. Sí, al Sí, final es estudiar más, bueno, estudiar más o dedicar mucho tiempo a mejorar tu juego, que sea simple, como has dicho tú, para dominarlo. Y luego vas a tener un buen win rate y luego no te va a atacar tanto la mala racha, el tilt y todo eso. Un poco lo que has dicho tú antes. claro. El calentamiento también, bueno, al final es un poco todo. Es un poco Es un mejorar poco todas las todo, partes claro. del juego poco a poco, tener un mentor que te diga lo que hacer en caso de duda y ya está. Luego también, me has comentado antes que ahora estás bastante centrado en creación de contenido. Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo? ¿Solo en Instagram? ¿Tienes otro tipo de canales o...? De momento solo en Instagram. No, estoy subiendo los reels sobre algunas manos de sesiones live que estoy grabando, cosas de ese estilo. Y es un poco, ¿no? De lo que vengo compartiendo en las redes. No, no tengo canal de YouTube. En el Discord estaba llevando un blog, lo dejé de actualizar los últimos 3 meses, creo. Ujú. Pero básicamente diría que es un poco lo que vengo haciendo, sí, dándole ese movimiento a las redes en Instagram. ¿Y eso de sesiones live, qué lo tienes en Twitch o te grabas tú y lo subes a Reels o...? No, me estoy grabando las sesiones, algunas estoy compartiendo con algunos alumnos, sobre todo los que ya tenía año y medio trabajando, de vez en cuando comparto alguna sesión live, cosas de ese estilo, y también cuando creo que quizás necesito em, estar un poquito más foco, que también pasamos por esa etapa donde quizás estamos un poquito no en A-game en la sesión, entonces prendo el OBS y el estarla narrando mis manos me hace estar muchísimo más enfocado durante la Vale. sesión. ¿Y cuál es tu idea con crear contenido? O sea, llegar a más gente y luego promocionarte un poco o te ayuda simplemente a jugar mejor o ayudar a la gente. Podría ser un poco. La verdad es que todavía no tengo algo bien definido, ¿no? Arranqué Ujú. hace 2 años arranqué, por ejemplo, con los streams. Y era Ujú. algo que me gustaba, ¿no? Pasé todo el 2023 haciendo streams, cosas de ese estilo, una, 2 veces por semana, y me apetecía. Luego el 2024, pues ya no tuve tanto tiempo, lo fui dejando un poco de lado, y bueno, ahora el 2025 estoy haciendo lo de las redes para ir dándome a conocer un poco más, pero de momento no tengo nada planificado, ¿sí? Sí, o sea, probar y a darte un poco a conocer y luego ya en el futuro pues ya se verá, ¿no? Una experiencia Sí, más, podríamos decir. sí, Vale, seguramente, sí. luego has hablado bastante de ello, pero bueno, si tuvieras que decir, o sobre todo cosas que no has nombrado, ¿cómo es el jugador de póker ideal? Más allá o sea, no juego técnico, sino fuera de las mesas. Tú imagínate el jugador de póker ideal, pues más o menos ¿cómo sería en tu caso? ¿Cómo crees que debería ser? No, a ver, no sé, no se me ocurre algo, pero seguramente tendría que ver con todo lo que pueda tener un balance fuera de las mesas, ¿no? Creo que eso se vería reflejado cuando llegas a las sesiones, y creo ¿Balance que lo en qué vería un sentido? poco en todo, tanto en la parte mental, en cómo estar bastante tranquilo en todos los sentidos. Creo que sí, O creo sea, que el trabajar tus mental. hábitos y todo eso, ¿te refieres? O... Sí, sí, sí. Es decir, que todo sea. Es que creo que todo es un paquete realmente, ¿no? Creo que los jugadores que están en la super élite no necesariamente es porque sean muy buenos técnicamente, sino porque sí que lo son, pero tienen un entorno muy bien trabajado, me parece. Y creo que eso siempre va a sumar. Ujú. Sí, yo lo que siempre digo es como que hay que ver el póker, que cada vez se está profesionalizando más y es un poco como si fueras Cristiano Ronaldo, que es como dentro del mundo del deporte, es como el profesional ideal, vamos a decir, que está todo el día, llega al Claro. primero, se va al último, llega a casa y como que hace todo lo posible para estar en las mejores condiciones. Que no llega y se toma una cerveza, sino, vale, se toma agua, tampoco hay que exagerar, pero bueno, que todo lo que puedas hacer para
el máximo Sí, sí. rendimiento, te compras una máquina, él tiene en su casa una máquina que le ayuda de frío, de calor, de no sé qué. O sea, todo lo que haces para estar en las mejores condiciones posibles. Un masajista, un lo que sea, ¿sabes? Entonces un poco de esa manera lo veo. Sí, sí, sí. Al final es un poco lo que hablamos, ¿no? La constancia, tanto dentro como fuera de las mesas, al final termina eh, dándote ese plus que siempre se va a ver reflejado en los resultados. Es realmente difícil, creo que no se me ocurre a alguien que diga, bueno, es que hice todo bien, trabajé, estudié esto, lo otro, sesiones, y no se me dieron los resultados. O sea, realmente no se me ocurre a alguien, ¿no? Ujú. Sí, que el que se esfuerza y tiene paciencia y está años y años y años, y con un Sí, mentor sobre todo, porque muchas veces pues hay gente que está años, pero claro, como no tiene un mentor, no se da cuenta de que no está haciendo las cosas bien como para progresar. Pues si tienes un mentor y haces caso, al final acabas llegando mínimo a no limit 200, 400. Luego ya competir contra gente como Jordi ya es otro nivel, pero sí. sí, 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 estoy de acuerdo. Vale, te voy a hacer ahora, casi para acabar, unas preguntas rápidas. Ok. Vale, si pudieras tener, no vale Jordi, ¿eh? Si pudieras tener un mentor de póker durante un año, ¿quién sería? Luis. Bueno, ya sabía que ibas a decir. Y si no fuera ni Luis ni Jordi? Y si no fuera ni Luis ni Jordi, de Cash estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. A distinción me gusta. Vale. Top 3 jugadores que más admires. Que no cuenta Jordi y Luis. Sí, 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 estoy pensando, a ver, por ejemplo, voy a hablar de los que me topo seguido, ¿no? No voy a hablar de la super élite, pero sí, por ejemplo, de lo de las mesas me parece Milan Nob, me parece increíble, por ejemplo, Milan Nob triple 8, se mantiene por 1000 y 2000. Luego Zeta Beni, también es otro regular bastante interesante. Ujú. Y hay otro que me gusta mucho también que se llama JJ Snoop, que creo que es español, pero no sé muy bien su nombre. Ese es un jugador que me gusta bastante, sí. Ujú. Diría Vale. de los que están por el entorno. Seguramente se me está olvidando alguien más, pero diría ellos tres. Ujú. Vale. Luego, momento, frase o consejo que te haya marcado. Lo de la estrategia, ¿no? Creo que en su momento se lo comentó, no recuerdo el nombre, pero era también Jemba, se llamaba, era un Ah, sí. regular de Cash. Y eso me quedó a mí bastante grabado y siempre he tratado de tener mi base sólida con la estrategia que considero y tratar de jugarla de la mejor manera que simplemente ir dando o conociendo de todo para luego no saber qué hacer en las mesas de tanta información. Ujú. Vale. Una ciudad o país para visitar, ya sea que quieras ir o que, bueno, ambas. Un sitio que quieras ir y un sitio que hayas estado que te haya encantado. Roma me gustó mucho, creo que es de mis ciudades favoritas. Como país me gustó un poco Suiza y creo que Madrid tiene que ser la ciudad que más me gusta, sí, de las que más me gusta. Ujú. ¿Y que quieras ir? Y quiera ir a Perú, Perú. Ujú. O sea, vamos a decir que Europa te gusta, ¿no? Sí, me gusta bastante, sí, sí. Ujú. Pues yo pensaba que ibas a decir sitios ahí por Latinoamérica. ¿Por Por dónde? eso. No, que pensaba que ibas a decir sitios por Latinoamérica, por donde vives. Bueno, Argentina también tengo rato de querer ir, sí que es verdad, pero por ejemplo, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, lo comentaba casualmente el otro día con mi novia, la parte de Roma, ¿no? Me gustó mucho la ciudad, toda la historia que hay por detrás, Grecia también me gustaría ir, me llama mucho la atención eso, entonces seguramente por eso. ¿Y no te planteas irte a vivir a Europa o te encanta la zona donde vives? O... Me gusta el horario, el clima, bueno, no tanto, hace mucho calor, pero, Ujú. pero sí, 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 yo creo que no, me O sea, gusta otros esta sitios para parte. viajar está bien, pero... Para viajar está bien, pero Latinoamérica me gusta más para vivir, sí. Ujú. Vale. Después, ¿qué meta personal y profesional te gustaría alcanzar antes? Bueno, te gustaría alcanzar en los próximos 5 años. En los próximos 5 años,
la meta profesional diría mantenerme, ¿no? Mantenerme en esta parte de quizás elevar un poco el average state, intentar llevarlo quizás a No Limit 1500 sería algo interesante, Ujú. pero mantenerme 5 años más jugando mid state creo que se va a hacer algo interesante para hacer, sobre todo ya por todo el tiempo que tengo jugando en estos stakes, Ujú. diría que sí. Sí, que muchas veces se dice que lo difícil no era llegar, sino mantenerse, ¿no? Sí, Es como que hay que sí, sí, ser... sí. que llegar cuesta, pero luego tienes que mantener el ritmo de no relajarte y seguir constante para... o si no te pasan de nuevo. Claro, claro, claro. O bajar de stake, ¿no? Que también es bastante común que estás un par de años y luego los que vienen subiendo te van empujando hacia abajo. Entonces, mantenerte sí, siempre tiene un muy buen mérito, ¿sabes? Ujú. ¿Y objetivos a nivel personal? Objetivo a nivel personal, bueno, seguramente hacer crecer la familia dentro de pocos va a ser algo interesante. Ujú. Sí, Vale, vas a crear un ejército de niños sí, sí, pedagogizados. jugadores. Sí, Vale. sí. Eh, Personaje of póker con quien tendrías una charla. Persona of Poker. eh, Sí, puede estar vivo o muerto. hombre. Yo consumo mucho el material de Jordi Wild, ¿sabes? Así que seguramente con él me parece interesante lo que hace, así que seguramente así que se me viene rápido a la mente, sí, él. Vale. ¿Y que si tuvieras que tener una conversación con él, qué le dirías? ¿O Sobre qué le todo, preguntarías o de qué tema gustaría hablar? sobre todo su proceso, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. El otro día casualmente vi una entrevista que le hacían a él, sobre todo todos los retos y todo el enfoque que le va dando a la evolución de su canal y de cómo viene planteando sus objetivos, crecimiento y esas cosas, sí, me parece interesante. Sí, que ahora mismo, bueno, al menos en España, no sé si en habla hispana también, que en España al menos es el podcast más escuchado. Es el podcast más escuchado. En España seguro. Sí, sí, sí. Creo que en Latinoamérica bastante también, ¿eh? No sé hasta qué punto, sí. Ujú. Vale, sí, que al final es interesante ver que al final no ha llegado allí por nada, ¿sabes? Si es el Claro, más top será por algo, lleva muchos años ahí. sí, Vale, sí. después tengo dos personas que te gustaría que trajera a este podcast. Pablo, Calcetines 82, creo que va a venir bien. Yo le dije, pero no me ha dejado en leído, bueno, leído no. No me ha respondido en Twitter, Seguro, chavales. ahora le Ya le decimos. diremos. Sí. Luis, no sé, también sería alguien Ujú. interesante para traer. Sí, en Luis pensé, pero como le habían entrevistado hace poco, no sé dónde era, dije, bueno, Ok. ya le preguntaré. ¿Alguien más? Alguien más también, creo que de los españoles, por ejemplo, también se me ocurre alguien, a Distinson podría ser alguien interesante de escuchar también, ¿sabes? Por ejemplo. Ujú. Vale. Sí, sí, yo ya lo tengo. Estaba ahí pensando también en él. Sí, 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 sí. Vale. Y por último, el mayor aprendizaje de toda la entrevista. Si la gente se tuviera que quedar con solo un aprendizaje, ¿cuál sería? Diría que desde el momento en que están intentando lo del póker le pongan mucha pasión y se den cuenta si realmente es algo que les gusta para ellos, ¿no? Y si es así, que traten de darlo todo porque seguramente el resultado y los frutos de ese esfuerzo van a llegar. Ujú. Sí, que al final centrarse en... ¿Te gusta eso? Pues dar el 100%, que nunca sabes cuándo va a ser tu última oportunidad o... Un poco, yo intento también en el coaching, como enseñar a la gente, un poco te lo explico antes fuera de cámaras, como ser tu mejor versión, ¿sabes? De decir, ¿hasta dónde puedo llegar a jugar? ¿Sabes? Tú más o menos dices, hostia, pues me he esforzado y si cuando llegue tu último día de carrera de Claro, póker, pues te vas a quedar tranquilo, ¿sabes? De que has dado tu 100% dentro de lo que cabe, compaginándolo con tu familia, lo que sea, y no te vas a quedar con esa espinita de qué habría pasado si hubiera hecho todo lo posible, podríamos decir. De que tienes que invertir en Jordi, pues invierto. Que tengo que invertir en no sé claro. cuál, pues lo hago. Que tengo que jugar a esta hora, lo hago. Un poco todo eso. Sí, así es, así es.
Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.